Un versículo para la apreciación personal, ¿no? Muy bien. Entonces, en la semana pasada estábamos hablando básicamente de lo que es el capítulo 2, concluyendo en el capítulo donde Dios le da al profeta Daniel y haciendo unas preguntas, por cierto, ¿no? La respuesta de ese sueño que había perturbado al rey y que le había quitado pues el sueño, le había quitado el apetito y todo, porque lo había cautivado y le había afectado tanto que todos los sabios de Babilonia no pudieron tener la respuesta. Es más, el Nabucodonosor le dice que no le den la interpretación, sino que le digan los detalles de ese sueño, o sea, algo que era mucho más para el razonamiento humano complicado. Y fue así porque ninguno pudo decirle, sino hasta cuando Daniel va y vemos aquí una lección interesante y para ello vamos a ir aquí a la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios y ahí vamos a ver justamente lo que la palabra de Dios nos está hablando al respecto, ¿no? Y ahí estábamos viendo que cómo Dios va a hablar a Daniel por medio de justamente este sueño. Y es allí donde Nabucodonosor va a empezar a tener conocimiento de Dios, presencia de Dios en su vida. Pero noten ustedes que ante una medida donde corría riesgo la vida, la integridad de Daniel y de sus amigos, él llega a compartirles el versículo 18, ¿no? Para que pidiesen la misericordia de Dios. Y eso lo estábamos relacionando con, y ustedes lo han visto en el video, ¿no? Allí con el contexto actual. Este mundo, el sistema es pecaminoso, es blasfemo, es rebelde, opuesto a los principios bíblicos. Y Daniel, juntamente con sus amigos, toman un acuerdo, la oración. Y ese es el principio de la unidad. De allí que cuando el Señor Jesús dijo, no, donde estén dos o más congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, como respuesta a la oración, Dios aquí ratifica el llamado y este enorme don que Dios le había dado a Daniel, que era de la profecía, ¿no? Y él le habla con lujo de detalles. Una pregunta, ¿Nabucodonosor aceptó todo lo que le había hablado? ¿O fue así o no fue así? Y la respuesta es que sí, él aceptó, ¿no? Él llega en Daniel 2:45, miren Daniel 2:45. En Daniel 2:45 dice, de la manera que viste que el monte fue cortado una pega, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Sí? Entonces, acá nos podemos dar cuenta en el último, bueno, en el siguiente verso, 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Se da a entender como que se arrodilla. ¿Y quién podía imaginarse en su peor pesadilla a Nabucodonosor arrodillándose frente a un hombre que no era de Babilonia, que no tenía esas creencias, ¿no? Y luego en el versículo 47, y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios, vuestro Dios, es Dios de dioses y el Señor de los señores, el Señor de los reyes, perdón, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Es decir, Nabucodonosor acepta la interpretación del sueño que realmente era el significado. Entonces, de allí vamos a darnos cuenta, estábamos compartiendo también con un aspecto también que tiene que ver con lo que era obviamente y lo que estuvimos hablando sobre cada uno de lo que es lo de la estatua, ¿no? Que ya habíamos estado viendo anteriormente y cómo
Y cada uno de todos estos significados, Daniel le va a hablar y al final va a aceptarlo. Disculpen. Entonces, continuamos. Esto lo estuvimos viendo, ya los detalles estuvimos viendo. Entonces, aquí Nabucodonosor, él reconoce, ¿no?, que su reino en algún momento, él no iba a ver, ¿no?, cuando su reino iba a sucumbir, iba a ser conquistado, no llegó a verlo, sino hasta su siguiente generación, ¿no?, el hijo y su nieto, ¿no? Entonces pasa un tiempo todavía y Nabucodonosor contempla toda su grandeza, su poderío que él en ese entonces tenía. Luego llegamos al tercer capítulo. En el tercer capítulo de Apocalipsis vemos un acontecimiento interesante, un acontecimiento importante, porque aquí la palabra de Dios nos habla de que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey envió a Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, según dicen algunos relatos, algunos historiadores, que esta enorme estatua de oro fue hecha con el oro que llevaron desde Jerusalén. O sea, no hay una evidencia cierta, pero hay un buen grupo de estudiosos que sostienen que esta estatua fue levantada con el oro o con parte del oro que fue llevado desde Jerusalén. Acuérdense que más adelante vamos a ver que su nieto va a utilizar, va a profanar los utensilios sagrados, ¿no? De la casa de Dios, ¿no? Y eso es justamente donde ahí se cumple la profecía que en el capítulo 2 el profeta Daniel había revelado, había manifestado al rey Nabucodonosor. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que los sátrapas eran los generales del ejército, ¿no? Las grandes autoridades. Luego dice los magistrados, los capitanes, los jueces. Entonces, acá vemos, miren, el poder militar, el poder judicial. Y vemos también, dicen, los consejeros, los jueces, es decir, los policías y también aquellos que tenían, o sea, todo el poder prácticamente, el poder político. En este caso, como en nuestro país tenemos el poder judicial, tenemos el poder legislativo y tenemos también el poder ejecutivo. Ahí vemos a rey Nabucodonosor, la única autoridad suprema, el que estaba ahí en Babilonia y gobernaba imponentemente en todo el mundo de aquel entonces. Y justamente que dispone un edicto, ¿no? Y se da una orden, ¿no?, de parte del rey Nabucodonosor. Cuarto versículo, ahí nos dice que todos los pueblos, naciones y lenguas que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado, ¿dónde? Dentro de un horno de fuego ardiendo, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está la sentencia, ¿correcto? Ahí está la sentencia. Y esto es un paralelo de lo que es Apocalipsis, porque en Apocalipsis se va a presentar la marca de la bestia. De manera que el que no tiene la marca no va a poder trabajar, no va a poder estudiar, no va a poder viajar, no va a poder realizar ninguna actividad, ni académica, ni laboral, ni política, ni tributaria, ni financiera, ni actividad bancaria, absolutamente nada. O sea, esa marca que es esa marca que es el 666, que puede ser en la mano, puede ser en la frente. Algunos estudios ya están aplicando en la retina, por ejemplo, o en el pulgar, donde ahí se ve la nacionalidad, el número de pasaporte, el DNI, la familia, el tipo de sangre,
Y esto ya casi una década lo están haciendo ya en Europa. Entonces, se da esta disposición para que, algo interesante, por medio de la música, ¿no? La música. Ahora, recuerden ustedes que Satanás era el encargado de dirigir la adoración a Dios, ¿no? Hay estudios que sostienen algunos teólogos que solamente el movimiento de Lucifer en el cielo producía una melodía, ¿no? Imagínense eso, ¿no? Y eh, Satanás ha utilizado la música para poder cautivar al mundo, especialmente a los jóvenes, ¿no? Recuerden ustedes que en la década de los 70 aproximadamente, los Beatles, un grupo muy famoso inglés, comienzan a utilizar los mensajes subliminales, es decir, que la música al revés emitía un mensaje subliminal. Es decir, la persona conscientemente lo escuchaba, pero inconscientemente estaba recibiendo un mensaje subliminal, ¿no? De manera que la canción al revés se oía un mensaje, ¿no? Esto fue de la década del 70. Y esto a su vez de Anthony LaVey, que allá en Estados Unidos sostenía y presentaba pues todo lo que era la iglesia satánica, y quien escribió y dijo que todo lo que se haga al revés deliberadamente es una blasfemia para Dios y una alabanza para el diablo, ¿no? De allí tenemos la cruz invertida, la cruz satánica o la cruz diabólica, ¿no? Es una cruz que pone en tela de juicio que Cristo fue a la cruz, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo es la música? La música tiene un efecto realmente sorprendente en el ser humano. Y acá prácticamente se utilizan instrumentos de todo tipo. Miren, de flauta. Flautas son los de viento, tamboril, de tambores, percusión, arpa, cuerdas, o sea, todos los instrumentos, ¿no? Y a esa orden, todos tenían que doblar sus rodillas, que era una expresión de adoración, menos los amigos de Daniel. La pregunta es, ¿y qué fue de Daniel? ¿Dónde estaba Daniel? ¿Qué pasó con Daniel? A ver quién lo puede comentar o compartir brevemente. Pastor, Dígame, buenas noches. díganos, díganos. Bueno, como ya en el capítulo anterior, Daniel pues fue colocado como gobernador de la provincia de Babilonia. Bueno, se supone, ¿no? Que Daniel hubiera estado haciendo algunos encargos, ¿no? De acuerdo como gobernador, ¿no? Ha estado ocupado en algunos cargos y bueno, no estuvo presente en ese momento, ¿no? O quizás también por ser él el gobernador, no fue llamado, ¿no? Para presentarse y que sea lanzado al horno de fuego, solamente a sus 3 amigos. Esa es una de las posibles razones, que estuvo fuera del territorio donde estaba allí el Nabucodonosor y sus amigos, posiblemente en una comisión, ya que era un imperio. Acuérdense que no era una nación solamente Babilonia, era un imperio. Es decir, era una extensión geográfica prácticamente incontable. Era el mundo de aquel entonces, y posiblemente en una de esas diligencias como jefe de Estado, como un monarca que tenía autoridad en todo el imperio por parte de Nabucodonosor, entonces se explicaría la ausencia de Daniel. Una razón. Segunda razón que algunos esgrimen es que en ese entonces Daniel pudo haber estado enfermo de salud. Y eso le impidió haber estado físicamente, obviamente por razones de salud, estrictamente de salud, el haber estado allí en ese momento tan especial donde se presentaba la estatua de oro ofrecida a Nabucodonosor. No, esa es otra de las razones por la cual se explicaría la ausencia del profeta Daniel. ¿Correcto? Ahora, cuando se da esa música, ese sonido, pues estos 3 amigos no doblan sus rodillas. Y más adelante dice la palabra de Dios que el rey obviamente se enojó en sobremanera y mandó a llamar a ellos y los instó.
a que pudiesen arrodillarse, ¿no? Versículo 14 dice, ni adoráis la estatua de oro que he levantado, ¿no? Perdón, en esa última parte del versículo 14 dice, vosotros no honráis a mi Dios, ojo, a mi Dios. No era el Dios verdadero, no es el Dios verdadero. San Juan 17, en el tercer versículo dice, y te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No, hay muchos ídolos, hay muchos dioses, no solamente de oro, de plata, sino también dioses con minúscula, que son ídolos, ¿no? Uno de ellos fue en los 60, en Cuba, el Che Guevara. Para muchos jóvenes, hasta el día de hoy, aún los de mi generación, lo ven al Che Guevara como un dios, como un ídolo, ¿no? Porque dicen que fue un gran revolucionario, impactó a la sociedad, al mundo de aquel entonces, y lo toman como un ídolo, es como una imagen, una persona que realmente puede tener una influencia muy, muy especial, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Nabucodonosor, ¿no? Acá dice Nabucodonosor, dice mi Dios, ni adorar la estatua de oro, o sea, su ídolo, en otras palabras. Entonces, vamos a ver más adelante que la respuesta en el versículo 17 es, en el versículo 16, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ya que estamos aquí, miren, ante un edicto, y acá vemos literalmente en el contexto bíblico que estaban los gobernantes, la autoridad, es decir, el poder político, ¿sí? El poder político, el poder, digámoslo así, ejecutivo, en este caso, aunque era un dictador prácticamente, un rey, un hombre imponente, a Nabucodonosor, sus jueces, su poder militar, las Fuerzas Armadas. Entonces, nos damos cuenta, y esto me hace recordar, la semana pasada estábamos en reunión con un ministerio de la azotea, que es un ministerio de evangelismo y discipulado, es Dennis Peters, un bautista inglés, y estábamos a nivel de todos los encargados de Latinoamérica, y había un hermano allá en Estados Unidos. Él tiene raíces latinas y también norteamericanas, ¿no? Habla muy bien el español y habla muy bien el inglés, ya es un hombre de edad. Y justo nos preguntaba a mí, Dennis Peters, él es inglés, y nos decía, Andy, bueno, por él, ¿no? De cariño, me decía, ¿cómo está el Perú? Porque las noticias que recibimos al otro lado del mundo son terribles. ¿O no es así? Y bueno, le dije que oren por el Perú porque esta nueva variante del virus realmente está cobrando víctimas que jamás nadie se puede imaginar. Y Perú, uno de los países donde esta situación se está dando. Y yo les pedí que oren por el Perú, oren por la iglesia, ¿verdad? Porque ya el anterior expresidente, pues había ya intentos de reprimir, de frenar, de impedir que las iglesias abrieran sus puertas, ¿verdad? Y una serie de dificultades. Y recuerdo lo que me dijo este hermano Steve, ¿no? Él me dijo, a veces me dijo, pastor, Dios puede poner un gobierno, porque me dijo, ¿quiénes están ahora en la segunda vuelta? Yo le dije, una persona que personifica la hija de un presidente en donde hubo muchos años corrupción, desfalco económico, millonario, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la sombra del comunismo, de hacer un gobierno dictatorial, ¿no? Anulando los poderes del Estado y de convertirse prácticamente en una dictadura. Entonces me dijo, y yo le decía, bueno, oren por el Perú, ¿no? Y por esta decisión que vamos a tener para muy pronto. Y algo que yo recuerdo, y lo tengo muy presente, es que dijo, Pastor Andrés me dijo, quizás Dios levante, permita un gobierno duro, un gobierno pagano, reacio al evangelio, para que la iglesia levante, para que la iglesia en Perú despierte. Porque en Perú hay muchos evangélicos,
y también sería un testimonio para toda América del Sur. Entonces, eso lo tenemos, hermano. O sea, miren, aquí hay una posibilidad, ¿no? Que nuestro gobierno pueda llegar una persona que justamente hice un análisis, y eso yo lo voy a dejar de tarea desde ahora, ¿no? Ustedes se van a agrupar de 2 personas, se van a buscar con quién, hacer un dúo, una dupla, y yo les voy a decir después al final qué es lo que van a hacer para la próxima semana en unos 5 minutos aproximadamente. Quizás no todos participen, pero por lo menos hagamos pues unos 3 o 5 dúos que compartan sobre lo que... Miren, acá tenemos a los amigos del profeta Daniel ante la espada y la pared. Si no se arrodillan, no pierdan la cabeza, si no son consumidos por el fuego. Y muchos de los judíos se arrodillaron. Y va a llegar el momento, va a llegar el momento. Recuerdo que en el tiempo de Sendero Luminoso, en 91, 92, que cae Abimael Guzmán, recuerdo que un misionero, ya los misioneros norteamericanos habían regresado, porque ya les habían dado una amenaza, ya no habían en el Perú. Un peruano, un misionero peruano, vino de la selva, tuvo que venir de la selva por la sierra, y la sierra llegó a Lima y llegó a la casa del pastor, y justo yo llego en ese momento. Y él estaba compartiendo al pastor y decía: pastor, yo iba a un pueblo y veía a la gente domingo caminando, cantidad de gente. Y luego cuando regreso ya de ese pueblo, digo, ¿y a dónde llega toda esta gente, esta comunidad? Era en la sierra. ¿Y a dónde había llegado? A un templo, a una iglesia evangélica. Eran quechohablantes. Y él le llamó la atención, se estacionó un momento, estoy hablando de un misionero peruano, ¿no? Se estacionó, le preguntó por qué también hablaba algo de quechua, y le dijo que en la iglesia no había un pastor, que los habían amenazado y ellos le habían pedido a su pastor que fuese a la ciudad para que después volviese y que ellos iban a orar. Y le dijo: pero si no hay un pastor, ¿qué hacen ustedes en este tiempo en la iglesia? Y dice que las hermanas le dijeron: nosotros oramos, cantamos al Señor y nos podemos orar para el Evangelio, para predicar pronto por las amenazas de Sendero Luminoso. Ellos nos han venido ya a amenazar con quemarnos en la iglesia, con quitarnos nuestros animales, con llevarse nuestro ganado. Pero aún si lo hacen, nosotros vamos a seguir en el Evangelio. Dice que él se sorprendió cómo mujeres ya de edad, muy pobres, hablando solamente en quechua, porque él le dijo: háblenme español. Le dijo: no hablamos español. Y él, con su quechua, que no lo dominaba muy bien, se llevó una sorpresa de ver caminando, dice, horas caminando para llegar a una iglesia, alabar a Dios, leer la Biblia en tiempo del terrorismo, con el riesgo de que los pudiesen acribillar o quemar en el templo con toda su familia. Imagínense. 2 pastores fueron acribillados por Sendero. Ese mismo mes, Abimael Guzmán cae, o Dios le entrega a la policía, a la DINCOT en aquel entonces, ¿no? Aunque ahí el gobierno, pues, de turno, ¿no? Se lleva el trofeo y dice: mi gobierno, fue una tarea de investigación. En realidad Dios lo entregó a este personaje tirano, este hombre cruel, Abimael Guzmán, porque comenzó a tocar a los siervos del Señor. Y allí es entregado de una manera inverosímil, que nadie se lo imaginaba, ¿no? Y no pone resistencia, perdí. Entonces, esta serie de situaciones se puede discernir ahora en el Perú, porque miren, el comunismo en donde ha llegado lo ha hecho por la represión. El muro de Berlín, ustedes han leído han sabido la historia del muro de Berlín. Había dos Alemanias, ¿no? La Alemania Oriental, la Europa Occidental. El problema era que los del Oriente querían irse al Occidente, porque había libertad, había oportunidad para trabajar, para estudiar, pero en la Oriental solamente se estudiaba materialismo histórico y dialéctico.
El ateísmo era la parte fundamental de la educación. En ese entonces existía la URSS. En realidad el muro no fue por los alemanes. El muro, la orden del muro vino desde la URSS. O sea, desde el mismo organismo del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional Ruso, el movimiento político comunista. De ahí vino la orden para levantar ese muro. Y tenían que cuidar para que no escapase. Esa es la represión. Miren, en ese muro de Berlín, donde estaba toda la Europa Oriental en las garras del comunismo, empezó la cortina de hierro. ¿Han escuchado ustedes de la cortina de hierro? La cortina de hierro, y fue y de la iglesia subterránea. La iglesia subterránea, es decir, ¿cómo llega el evangelio a los rusos? ¿Cómo llega el evangelio a los comunistas? Cuando había el nacimiento de Lenin, cuando era el nacimiento de Marx, ¿qué hacían? Pues hacían desfile militar. La gente con sus banderitas rojas. En ese momento, la gente recibía, la imagen de Carlos Marx, Lenin, qué bueno. Y al dar la vuelta, ese folleto, esa figurita, estaban versículos bíblicos en polaco, en húngaro, en ruso. Y decían, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando de pronto la policía, la KGB se enteraba, ¿quién ha tenido la osadía de repartir literatura que ellos la llamaban totalmente censurable? Inmediatamente ya los versículos habían sido leídos por muchísima gente. Uno de ellos, ¿saben quién fue? Sammy Tippit. Sammy Tippit fue un evangelista norteamericano que cruzó el muro de Berlín llevando folletos para evangelizarlo. En una ocasión iba a ser fusilado. Ya estaba para recibir la orden. Cuando en ese momento reciben la orden los soldados de la ejecución, porque había venido una orden del Kremlin, ¿no? Del buró comunista principal de toda la URSS. ¿Por qué? Porque se había comunicado el gobierno norteamericano, el gobierno inglés, la Organización de las Naciones Unidas, en ese tiempo, y habían presentado una carta pidiendo que no lo fusilen, porque él no cometió ningún delito, porque para predicar el evangelio era un delito de pena capital allá en la URSS. O sea, el comunismo siempre donde ha estado, para imponerse, ha tenido que imponer la fuerza. Ahí lo tenemos a Stalin. Stalin, a todos los comunistas que no se aliaron con él, los exterminó. ¿Se dan cuenta? Che Guevara, yo he leído cuánto a Che Guevara, pero lo que yo no sabía, y si ustedes leen la biografía del Che Guevara de Márquez, Agustín Laje y el otro, Nicolás Márquez ha escrito una biografía del Che Guevara, y él dice, por ejemplo, que en la Revolución Cubana a todos los homosexuales él los torturaba, él los castigaba, los fragelaba, porque decía que los homosexuales no podían existir en una sociedad comunista. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué enseña el mensaje de Dios? ¿Se dan cuenta? Entonces, es una situación donde ahí vemos un autoritarismo, Nabucodonosor. O adoras a mi ídolo o terminas en el horno de fuego. Aquí no hay término medio. Y obviamente en el sistema comunista hay una persecución contra la Iglesia de Cristo. Recuerdo al pastor Paul, un morenito inglés. Él no es bautista, pero me invitó. Y me invitó a predicar porque su esposa es mexicana. Y él tiene una iglesia hispana. Él tiene un corazón por los latinos. Y me dijo, Pastor Andrés, venga a predicar a mi iglesia. Y cuando prediqué, después me llama por teléfono y me dijo, Pastor Andrés, ore por mí. Me han invitado para ir a predicar a Rusia. Allá, muy bien. Entonces, la siguiente vez que él me dijo que regrese, lo voy a invitar para conversar y para también ir a la iglesia que usted pueda predicar. Allá, muy bien, Pastor Paul. Y ni bien llega, me llaman por teléfono y me dice, Pastor Andrés, los 2 días que me iba a quedar se convirtió en una semana. Una semana he predicado la palabra, he compartido la palabra mañana,
tarde y noche, y en algunos casos hasta las 12 o 1 de la mañana. ¿Cómo le digo? ¿Tanta necesidad? Me dice, pastor, no es que yo he predicado a la gente. He estado con pastores, durante toda la semana he estado con pastores. El pastor más viejo tiene 27 años. Y estoy aprendiendo ruso, porque son hombres de Dios que necesitan conocer el Evangelio, más la palabra, conocer más el fundamento de la palabra, porque no hay seminario, no hay institutos bíblicos. Y ellos me decían, pastor, no se vaya, quédenos, enséñanos la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué quiere decir esto? Y me decían pastores jovencitos de 18, 19 años, donde hay una necesidad enorme del Evangelio. Ustedes han escuchado Albania, ¿no? Albania, declarado el primer estado ateo de todo el planeta. Ahí estuvo el pastor, un pastor inglés como misionero, justamente de la iglesia donde estábamos, la iglesia bautista de Balan. Él fue como misionero, el pastor Steves, el pastor, en este momento no lo recuerdo su nombre, y él estaba de misiones en una cárcel, predicando a una cárcel a los varones, y él estaba predicando la palabra de Dios, cuando ya Albania había dejado el estado ateo, de ser ateos, y estaba dando libertad para predicar la palabra. Pero ellos tenían ya una ideología que había sido estructurada y puesta así a rajatabla. Y él me decía, pastor, el comunismo ha dejado desolación, miseria en toda la nación. Solo un puñado de gente que tenía el destino del país se ha enriquecido millonariamente, cuando este país debería ser una nación próspera y rica, pero hay miseria por todo lado. Qué terrible, ¿no? Eso, oremos, hermanos, porque quizá podamos estar en una situación, pueda ser una posibilidad. Entonces, ante esa situación, ¿qué tendríamos que hacer? Acá dice la palabra de Dios, quiero estar aquí. Miren lo que dice Hechos, 4 capítulo, versículos 18 al 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mire, llamándoles les intimaron. O sea, les intimidaron, los amenazaron. ¿Recuerdan ustedes el año pasado que hubo torturaron, unos policías blancos a un hombre de color allá en Estados Unidos? ¿Recuerdan ustedes? Y se desató un reguero de pólvora en todo Estados Unidos, con marchas, salieron a quemar generalmente a la gente de color, y allí está presente pues lo que era la élite globalista, ¿no? Atentando justamente contra el gobierno de Donald Trump. Y el pastor Andy, que su apellido cuál es, Andy, de la primera iglesia bautista hispana de Indiana, él mandó un mensaje a los pastores y dijo, pastor, por favor, oren, porque ayer pasaron por aquí turbas de personas, han quemado negocios, pequeños negocios de hispanos muy humildes, que se han prestado dinero para crecer. Pero no se imaginen ustedes, han quemado todos esos negocios. Los vehículos los han prendido fuego, los han quemado. Han pasado por la iglesia. Los 7 vehículos de los hermanos, uno de ellos era 2 camiones de repartir ayuda social, los han quemado. ¿Y saben qué han pintado en las paredes? Cristianos, los vamos a asesinar. Ustedes no pueden existir. Muy pronto van a desaparecer sus iglesias y su evangelio. Pintas, grafitis. Ahora usted, pues, hermano, venga a la iglesia de Coma, a la iglesia de Retablo, y ve esas pintas. Que le digan eso. A ver, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué sentiría? Y eso, hermano, ya está allá de una manera muy camuflada, de una manera muy, ahí está ya esa intimidación. ¿Cuál fue la respuesta a la palabra? Juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que Dios. Y esta es una respuesta en parafraseo, lo que los amigos de Daniel le dan al rey Nabucodonosor en los versículos 17, 18. Esta misma respuesta de estos dos siervos de Dios es la misma respuesta parafraseada que le van a dar los amigos de Daniel, nada menos que ante el imponente dictador, al hombre autoritario, el rey a quien no se le podía mirar de frente, porque tenía que hablarle agachado, arrodillado y con la cabeza mirando al piso, porque él era un rey. ¿Sí? Era un rey, un hombre que cruel, autoritario, y su palabra era una ley. ¿Sí? Su palabra no podía ser discutida ni por ningún sátrapa, ni por un gobernante, ni por un consejero, ni por ningún juez, ni por nadie. Y aquí los amigos de Daniel le dicen, he aquí nuestro Dios, volvemos al verso 17, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y miren lo que dice el verso 18, y si no, ¿qué? ¿Qué quiere decir cuando y si no? Bueno, si es la voluntad de Dios que el fuego nos consuma, si Dios permite, oh rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Imagínense, miren la respuesta de esa convicción. Y acá dice la palabra, el verso 19, se llenó de ira, es decir, ¿cómo se habrá puesto su rostro, no? Si seguramente Nabucodonosor tenía una tez clara, estaría rojo, ¿no? Al rojo vivo, con una cólera, y dice, y se demudó el aspecto de su rostro contra ellos, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más que de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía su ejército que atasen. Y dice la palabra que cogieron sus prendas, que sus ropas allí, y los que, es más, los que los echaron fueron consumidos, alcanzados por el fuego, ¿no? Como dice aquí la palabra de Dios. Me llamó la atención esta frase. Quiero morir siendo esclavo de los principios de Dios, no de los hombres. Solo si es la voluntad por encima de todo, Dios permite. En este caso, aspirábamos todos, quizá, como todo peruano, a querer tener por lo menos un hombre que tenga cierto conocimiento de Dios, o por lo menos que sea pro vida y pro familia en el futuro gobierno del Perú, ¿verdad? Así como Donald Trump lo hizo en Estados Unidos durante estos años anteriores. Pues bueno, eso no ha sido posible. Entonces tenemos dos allí situaciones, pero en el caso de una situación o de la otra situación que pudiese también ser para levantarse contra la palabra de Dios, para perseguir a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Eso lo vemos como algo histórico. Mucho antes del muro de Berlín, allá cuando se desarrolló la revolución de los bolcheviques en 1917, con la revolución donde Lenin llega al poder y se instaura y se quita la dinastía de los zares, que eran como los Nabucodonosor en Babilonia, y llega el proletariado al poder, pues allí habían iglesias, ustedes saben, la iglesia religiosa, la iglesia católica, ortodoxa, la heterodoxa, y también habían comunidades evangélicas. Algunas comunidades evangélicas ya estaban en ese tiempo. Fueron literalmente desaparecidas del mapa. Especialmente cuando llegó Stalin. Desapareció. Y ahí se prohibió. O sea, esas generaciones de soviéticos y de todos los que fueron de la ex-URSS crecieron con una ideología, con una formación atea, materialista. Porque el materialismo sostiene, como su nombre lo indica, que todo es materia. Nada puede ser de origen divino, nada puede ser el aspecto espiritual, porque es el materialismo, y ahí lo sostiene Marx con el materialismo dialéctico.
¿no? Donde eso es el pilar de la filosofía marxista. Y esa es la convicción de quien es comunista. Es como por decir, es como decirle que somos peruanos, pero que no tenemos, no hablamos español, o no hablamos quechua, no hablamos aymara, o alguna de las lenguas nativas de la Amazonía. Entonces uno dice, eres peruano y no hablas español y no hablas ninguna de las lenguas nativas de tu tierra, qué raro. ¿Qué clase de peruano eres? ¿Dónde has crecido? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Dónde has crecido? O sea, no hablas español, que es tu lengua materna, ni tampoco las lenguas de la sierra ni de la Amazonía. Entonces, ¿qué peruano eres? Además, tú no tienes la apariencia de un peruano. El cabello, tus ojos, son como de un europeo. Entonces, imagínense, ni la fisonomía tal vez tenemos de un latino o de un peruano. Para un comunista, sí o sí, es el ateísmo, ¿no? Entonces, en este caso, vemos aquí en la palabra de Dios esa convicción y aún, como dice la palabra en el verso 18, y si no es así, si el Señor permite que el fuego nos consuma, no vamos a postrarnos ante tu imagen. Apocalipsis habla, y el que no tuvo la marca, ¿qué fue? Exterminado, perseguido. Y aún en ese tiempo se va a llevar el evangelio, se va a compartir el evangelio. Es más, Juan de pronto escribe y dice, y estos hermanos, o sea, él no son los que habían venido en el rapto o arrebatamiento. Son hermanos que conocieron a Cristo, recibieron al Señor en el tiempo de la tribulación. En el tiempo donde allí el anticristo, el poder político, el poder religioso, el anticristo, y luego vamos a ver también allí a la bestia, el falso profeta, el poder religioso y el poder político a nivel mundial. Y todos tenían que adorar, servir, aclamar al anticristo y tener la marca, y tener la marca. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente que aquí tenemos esto que nos habla y esta frase a mí me llamó muchísimo la atención. Luego dice la escritura, ya pasando más adelante, ya la última parte de este capítulo, dice que el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo, ¿no echaron a 3 varones atados de todo el fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Verso 25, ya le dijo, y aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. O sea, tenía una apariencia que aún entre las llamas y el fuego y el humo como consecuencia del fuego, no era una apariencia normal, natural, como los amigos de Daniel, ¿no? Algunos sostienen, algunos rabinos, que era el ángel Gabriel, pero también existe la posición de que era Cristo, ¿no? El Cristo que nos habla como el Mesías de parte de Dios, el verbo de Dios, ¿no? Que allí se manifiesta con su gloria, porque él dice parecido al Hijo de los Dioses, le da una connotación muy especial justamente a este cuarto personaje en el relato bíblico, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aquí nos habla de que, y nos da a entender que Cristo tiene el poder, porque termina este capítulo cuando Nabucodonosor da un edicto, ¿no? Y un decreto, un edicto donde él dice, ¿no? De que todo aquel que blasfeme contra el Dios de los judíos, su casa sea convertida en un basural, o sea, en un muladar. Pero no dice que crean, sino solamente el que blasfeme o el que insultara a Jehová de los ejércitos, en ese momento, en ese mismo momento, su casa iba a pagarlo con su vida, descuartizado, y su casa convertida en un basural. Entonces, al ver este evento sobrenatural, este acontecimiento espectacular, porque aquí lo vemos a Dios en la persona de Cristo,
el Dios que tiene en sus manos el poder de lo natural y de lo sobrenatural. El que está por encima de todo reino, de todo gobernante, por más imponente o cruel o poderoso que tenga, o sea, o disponga o posea, Él está por encima de todo. Vamos a Apocalipsis 11. A ver, rapidito, por favor. Busquen en sus Biblias Apocalipsis 11. 11:15. Si alguien lo lee, por favor, a ver si vamos leyendo varios, a ver si puede leer de repente, a ver, un hermano o hermana. Amén, pastor. Lean. Escuchamos. Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuánto dicen amén? Todos los reinos. ¿Ah? Amén. Entonces, aquí la Biblia nos dice, ¿no? Todos los reinos han venido a ser de nuestro Señor y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 19:16. ¿Están tomando nota? Apocalipsis 19:16. Ya no me dio tiempo para poder hacer uno por uno el slide, pero lo estoy dictando. A ver, un hermano que lo lea, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Cuál es el contexto? Bueno, ahí habría que ir a Apocalipsis y empezar toda la historia, pero no quiero confundirlo ni causarle mucho por el momento, pero acá El nos jinete habla del caballo blanco. Claro, acá habla del Rey de Jesucristo. Reyes. Ahora, Daniel se va a dirigir también a Nabucodonosor, ¿sí? También con este término, ¿no? Pero haciendo también la salvedad, por cierto, la aclaración en el 2:37. En Daniel, sin perder Apocalipsis, miren, anoten Daniel 2:37. Dice, tú, oh rey, eres el Rey de Reyes, pero con minúscula, dando a entender el poderío de entre todos los reyes de la tierra de aquel entonces, el que tenía Nabucodonosor. ¿Pero por qué? Porque por encima de todo, Dios así lo estaba permitiendo. Y acá vemos en Apocalipsis 19, repito, verso 16, mayúscula, hermano, miren el énfasis: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, aquí se ve el señorío, el reinado, la majestuosidad y la gloria de Cristo Jesús, el Señor. ¿Correcto? Entonces, hermanos, son algunos pasajes, tengo muchos pasajes más. Yo quiero ya terminar unos minutitos para darles para que 8:30 podamos ingresar puntualmente a esta breve ceremonia de inauguración del año lectivo, ¿no? Solamente indicándoles que ustedes se van a juntar de 2 en 2, ¿ya? Van a hacer un dúo, a ver, van a ponerse de acuerdo. ¿Y qué es lo que van a realizar? Ya, volviendo ya ahora sí al libro de Daniel, ¿no? En el libro de Daniel. Algo que debemos ver en la palabra de Dios es, como compartimos ya hace unas semanas, los tiempos son malos. Pablo, escribiendo a la iglesia, le dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y duros, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser, por favor, tomen nota, cuál debe ser la posición y la reacción de los cristianos a ver, repetimos nuevamente,
cuál debe ser la posición y reacción de los cristianos, o podemos también poner la Iglesia de Cristo, ante la persecución de un gobierno de turno. ¿Cuál debe ser la posición y reacción de los cristianos o Iglesia de Cristo ante la persecución de un gobierno de turno? Es decir, pues, un gobierno de corte como Nabucodonosor, ¿no? Un autoritarismo, un gobierno que no cree en Dios, porque Nabucodonosor no creía en el Dios verdadero, pero luego va conociendo al Dios verdadero, a quien Daniel le dice, no, hay un solo Dios. Él decía, los dioses, no, no, no. Con mucho respeto, Daniel, con mucha sabiduría de Dios, le dice, hay un solo Dios en el cielo. Uno. Uno. Y Cristo en San Juan 17, tercer versículo, dice, no, porque hay un solo Dios verdadero. No hay Buda, no hay Mahoma, no hay Krishna. Hay un solo Dios verdadero. Entonces, ustedes van a tener que explicar, responder según la palabra de Dios, esa posición que debemos de tener, ¿no? Y tomando como base la evidencia y el testimonio de Daniel. ¿De acuerdo? Como base lo que era el testimonio de David, de Daniel, perdón, ¿no? ¿Ok? De acuerdo, pastor. Entonces, sí, adelante. No, siga, pastor, siga. Ok. Pensé que querían intervenir. Entonces, estamos viendo este tercer capítulo, lo que es rescatado del horno de fuego. Esto realmente fue un milagro, ¿no? Un evento sobrenatural, ¿sí? Un evento sobrenatural. Les recomiendo, si pueden conseguir el libro de Sami Tippit, se llama Fuego en los Corazones. Se lo prestó un hermano y me lo devolvió. Yo dije, hermano, ¿qué ha pasado? Uy, hermano, disculpa, lo que pasa. Él vivía en una casa muy humilde, ¿no? En un cerrito, y preparaba pues con querosene. Y su hijito había estado jugando con el libro y lo había pasado cerca de la leña. Y me entrega el libro con la carátula, la pasta del libro quemada, una parte, ¿no? Yo le digo, hermano, está bien que haya fuego, pero no para que lo quemes el libro, ¿no? No, me dice pastor, que mi hijito jugando, y de pronto le digo, ¿qué hace? Y le voy y le quito el libro, y la tapa se había consumido, pero el título estaba intacto, ¿ah? Fuego en los corazones. Yo le digo, con esto, hermano, no me voy a olvidar, ¿ah? Es Sami Tippit. Él narra los testimonios, hermano, y los milagros, cómo Dios usó su vida para evangelizar en Alemania Oriental, en Hungría, en Polonia, hasta llegar hasta Moscú. Y él tuvo, hermano, la osadía de repartir folletos en ruso, donde estaba la cara de Marx, de Lenin, y a la vuelta habían textos bíblicos en ruso. Textos bíblicos. La KGB lo capturó y se hizo, hermanos, una cuestión a nivel de diplomacia del más alto nivel. Pero por encima de todo estaba Dios, ¿no? Y él narra, ¿no? Cómo era la situación, porque prácticamente nadie tenía acceso a la Europa Oriental. En ese entonces nadie tenía acceso, nadie, ¿no? Solamente por las noticias que ellos enviaban, pero no había acceso a los evangélicos, no había libertad de cultos, estaba prohibido la Biblia, usar la Biblia, tener la Biblia, reuniones o cultos evangélicos, estaba prohibido completamente. Era una pena capital, ¿no? Entonces, ya cuando cae el muro de Berlín y cuando la ex-URSS desaparece, entonces comienza, hermano, a haber una necesidad, dice, impresionante, ¿no? Como le decía el pastor Paul Stengles, el pastor más viejo tenía 27 años, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? De cómo es, hermano, cuando
cuando las personas, cuando un gobierno, cuando un país quita a Dios de su vida. Uno por el materialismo, por la cuestión ideológica, otros por la justicia, por la pobreza, y otros por los intereses creados, ¿no? Entonces, hay una terrible consecuencia, pero también, hermanos, ahí vemos el poder de la oración, como en el capítulo 2 de Daniel, ¿no? Que la oración fue una respuesta, y lo que hoy también, hermano, tenemos que estar haciéndolo por nuestro querido Perú. No sé si alguien quiere compartir, dar brevemente algo muy puntual, pueden prender sus micros y brevemente lo escuchamos. ¿Alguien? Pastor Andrés, Sí, adelante. un libro que nos hizo leer también hace poco el pastor Exxon, acerca de torturados por Cristo, torturados por la fe de Richard Gumbrand, así se llama habla de también justamente de la tiranía de los comunistas, ¿no? Y cómo en ese tiempo, usted cuando habló acerca de la cortina de hierro, ahí se refería el libro también acerca de ese concepto, ¿no? Así se le llamaba, sí. Cómo ellos tenían encuentros, ¿no? Subterráneos donde se compartía la palabra, ¿no? Alejados de la élite comunista, ¿no? Y bueno, se parece mucho a lo que usted comparte, ¿no? Acerca de este nuevo libro, acerca de Sami Tipi, ¿no? Y bueno, lo único que podría compartirle es que de verdad en el libro que leímos se describe muchas escenas horrorosas, ¿no? De cómo cristianos fueron torturados, ¿no? Por la élite comunista de los rusos en Rumanía. Y cómo pues al final el Señor pudo librarlos, ¿no? Este hombre llegó a salir, ¿no? Llegó a salir prácticamente, no de repente ileso, pero sí bien consciente de todo lo que sucedió para plasmarlo en un libro, aun cuando le prohibieron hacerlo, ¿no? Llegando a Occidente, ya llegando a los Estados Unidos. Y bueno, de verdad muy, muy interesante, muy interesante. Ok. Leer ese tipo de libros. Sí, son de inspiración, pero también de testimonio para fortalecer la fe. Gracias, estimado Michel, por compartirlo. Yo quiero concluir con algo. En las redes sociales, en Facebook, hay una hermana, es una predicadora. Ella ha llegado a muchos colegios seculares con el Evangelio. Ha dado cursos para adolescentes ya hace varios años. Ha escrito algunos libros. Y Dios ha permitido que por medio de su ministerio haya evangelizado a profesores, a directores, estudiantes de colegios nacionales y también de provincia. Sin embargo, pues por razones que no juzgamos, ha estado dando lugar en su cuenta de Facebook a lo que es la agrupación política del señor Castillo, ¿no? Y dando lugar también a puntos de vista, como dando lugar a que, como que ella está a favor o simpatiza, pero no lo dice directamente, pero por los enlaces que pone, que prácticamente da esa idea, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Es que qué bueno del señor Castillo que esté orando y que haya conocido a Dios y que también así pueda llegar a ser un gobierno realmente para los más pobres y necesitados de Perú. Entonces, he podido leer también en sus cuentas a muchos hermanos que le han comenzado a exhortar a la hermana, inclusive hasta gente incrédula, que le han dicho, ¿cómo es posible que una predicadora defienda a un personaje que está vinculado con el terrorismo? Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, en el Señor, mucho cuidado, porque hay gente inconversa que no sabe y otra gente que obviamente conoce y no entiende y no comprende, ¿verdad? Entonces, sí.
Pero puede ser también que haya estaría queriendo jalar gente como a los cristianos, ¿no? Porque hay un video donde se ve que él termina la oración y él se persigna. O sea, ahí vemos que no sabe ni lo que está haciendo, ¿verdad? Ahora sí, gracias hermano. Mire, le digo así rapidito. Cuando PPK postulaba, ya en la segunda vuelta con Keiko Fujimori, si no me equivoco, ¿cierto? Él se toma una foto con un grupo de pastores, no digo sus nombres por respeto, y sale la noticia para los medios cristianos. PPK promete defender la familia. Y todo fue una jugada, ¿para qué? Para ganar votos ingenuamente de los cristianos. Y él es conocidísimo por la frase que dijo, ¿no? No cederé ni un milímetro a la ideología de género, y ese mismo mes lo vacaron a PPK. Ese mismo mes, ¿no? Entonces, dice la palabra, ¿no? Que seamos mansos, ¿verdad? Como una paloma, pero prudentes como una serpiente. O sea, son jugadas también que intenta hacer para poder confundir a cristianos. Yo les animo para que ustedes también lean, hermanos, lean. No es solamente por llevar por las opiniones, sino in situ, ver el documento. Ahí yo tengo el documento, ustedes tienen el material y diario programa de Perú Libre, ¿no? Despenalizar el aborto, habla un capítulo de la mujer socialista, ¿no? Y nos pone que la religión es un medio de oprimir a la mujer. Cuando la Biblia habla que en la salvación, hombre y mujer son coherederos de la vida. Entonces son cuestiones, hermanos, bien delicadas que tenemos que ver, ¿no? Y obviamente orar, porque estamos en una situación bastante delicada. Sus oraciones, hermano, por ello, y sus oraciones también para que Dios dé sabiduría y poder compartir la palabra del Señor, y sobre todo que los cristianos actuemos de acuerdo a los principios de la Biblia. Los principios, o sea, nosotros como cristianos, hermano, no es porque bonito habla, o que me cae bien, o mira a su familia, es rico, es pobre, es peruano, japonés, no, sino, ¿qué dice la Biblia? Y según la palabra de Dios, tenemos que supeditar lo que tenemos que cumplir nuestra labor como ciudadanos, pero primeramente como qué, como cristianos, ¿sí? Como cristianos. Y dependiendo de los principios que enseña la palabra del Señor. Bien, lo dejo, hermanos, estos minutos para que puedan tomar un descansito, y 8:30, pues, estar en el programa, en la ceremonia que se va a tener por inauguración de este año. Ya les mandaré el link para que puedan ver esta clase y también sus apuntes, y cualquier duda, allí lo estaremos viendo en forma personal o en el grupo de la clase. ¿Ok? Prendemos los micros para despedirnos, hermanos, saludarnos. Le bendiga. Bendiga, gusto de verlos. Hermano Michelle, Gal, Yoli. Bendiciones, hermano. Estimado Víctor, Dios te bendiga. Bendiciones, pastor. Elisa, Saludos, sí, hermano. hermana Bendiciones, Rocío, hermano. hermana Claudia, hermano Abel, Dios lo bendiga. Amén. Muchas gracias. Amén. Allí, Dios lo bendiga. Hermano Juan, muchas bendiciones. Claudia. A Dios le todos. bendiga. Chao, Hermana Claudia, Juancito. Dios le bendiga. Zambrano.